Hoy estaremos compartiendo con ustedes una reflexión. El tema es: alabemos a Dios viviendo la gran comisión. Alabemos a Dios viviendo la gran comisión. Cuando hablamos del tema de la alabanza, ¿no? Cuando hablamos del tema de alabanza, viene a nuestra mente o puede venir a nuestra mente el culto de adoración, ¿no? Que venimos todos los domingos, venimos y empezamos a expresar nuestra alabanza, empezamos a expresar nuestra adoración a Dios, ¿no? Es parte de la gran comisión. Cuando vamos o nos reunimos en los CADES, yo no sé si en el CADES que está usted también usted tiene tiempo de alabanza. No lo sé. Si lo tiene, bien. Y si no lo está considerando, tengamos también tiempo de alabanza. Tiempo de cántico al Señor. Y esos tiempos son tiempos donde uno muestra júbilo, muestra gozo, muestra alegría. ¿Sí? Pero a veces hay momentos en que podemos pasar situaciones adversas viviendo la gran comisión. ¿Sí? Y cuando pasamos situaciones adversas, podemos nosotros caer en cuanto a reclamar, en cuanto a dolernos, en cuanto a afligirnos. Y ahí en esas situaciones a veces nos olvidamos de que también nosotros, en esas situaciones adversas, debemos expresar también alabanza a Dios. Es más fácil expresar alabanza a Dios cuando todo nos va bien, ¿no? Es más fácil expresar alabanza cuando recibimos una bendición. Pero qué difícil es expresar alabanza cuando nos toca vivir adversidades. Nos toca vivir persecución, nos toca vivir hostigamiento, nos toca vivir enfermedades. Qué difícil. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo 25. Como dos hombres de Dios, Pablo y Silas, alababan a Dios viviendo la gran comisión en un contexto difícil, en un contexto de dolor, en un contexto de aflicción, en un contexto de angustia. ¿Sí? Hechos 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25. ¿Lo tenemos? Hechos 16, versículo 25. Un solo versículo, ¿sí? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Oremos, ¿sí? Señor, te doy gracias por mis hermanos, por este culto de fortaleza. Culto especial, Señor, en cuanto al tema de la alabanza. Permítenos, Señor, reflexionar en tu palabra y aprender, Señor, que también se alaba viviendo la gran comisión en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando vemos los versículos anteriores, vamos a ver que el apóstol Pablo, viviendo la gran comisión, él se dirige a la región de Macedonia
guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque entendió de que el Espíritu Santo le estaba enviando a Macedonia para que en ese lugar anuncie el Evangelio, para que en ese lugar viva la gran comisión, ya que el apóstol Pablo quería irse hacia Asia, otro lugar. Pero en los planes de Dios estaba para que se vaya a Macedonia, para que ahí continúe predicando el Evangelio, continúe cumpliendo la gran comisión. Dice también el contexto que él llega a una ciudad llamada Filipos. Era una ciudad importante, ¿sí? Importante dentro de la región de Macedonia. Era una colonia romana. Ahí se quedó algunos días. Cuando llegó a ese lugar, el autor nos describe de que Pablo encontró a un grupo de mujeres que en día de reposo hacían su culto de oración, como nosotros lo hacemos cada jueves. Pero ellos hacían su culto de oración, dice la Escritura, cerca a un río. Y Pablo, que nunca él desaprovecha las oportunidades que Dios le da para hablar de la palabra o para predicar de ella, se puso a hablarles, se puso a enseñarles a estas mujeres en cuanto a las Escrituras. Y dicen los textos que había una mujer que se llamaba Lidia, ¿sí? Esta mujer era comerciante. Esta mujer venía de una ciudad llamada Tiatira. Y era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que adoraba a Dios. Y dice la Escritura que esta mujer estaba escuchando lo que Pablo estaba hablando. Y es ahí donde se muestra la gracia de Dios. Y dice la Escritura de que Dios abre su corazón de esta mujer para que entienda lo que Pablo estaba hablando. Luego nos dice que esta mujer se convirtió, entendió su necesidad de salvación, se convirtió al Señor y luego se bautizó juntamente con su familia. Y uno de los frutos de arrepentimiento, uno de los frutos de esa conversión de esta mujer era que invitó al apóstol Pablo y a Sila y con los que estaban con ellos a su casa. En otras palabras, el fruto de arrepentimiento, el fruto de ese cambio de vida de esta mujer fue que fue una mujer hospitalaria, fue una mujer generosa que se puso al servicio del apóstol Pablo con las personas que estaban ahí. Pero también nos relata el contexto que Pablo, viviendo la gran comisión, se encontró con dos oposiciones. ¿Sí? La primera, se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que esta muchacha le daba buenos dividendos, buena ganancia a su amo. Dice la Escritura que esta mujer, esta muchacha, empezó a dar voces hacia Pablo y Silas y con los que estaban con ellos, diciéndoles que ellos son hombres de Dios, que anuncian el mensaje de salvación. Y lo hacía constantemente, a tal punto que Pablo se sintió fastidiado, Pablo se sintió perturbado, incómodo, a Pablo le desagradó y Pablo empezó a discernir cuál era la actitud de este espíritu que estaba en la muchacha. Entonces Pablo, en su discernimiento, reprendió aquel espíritu que está en la muchacha y dice la Escritura que salió de la muchacha. Una enseñanza muy puntual, vemos que acá que el espíritu, los espíritus satánicos siempre van a perturbar, van a perturbar la vida del cristiano. Una segunda oposición Pablo encontró en cuanto al amo de esta muchacha y como también al pueblo, ya que al ver el amo de esta muchacha que perdió las ganancias, entonces él, ¿qué hizo?
empezó a acusar al apóstol Pablo como una persona que estaba alborotando la ciudad y como también que estaba enseñando otras costumbres que no eran permitidas, ¿no?, para el pueblo de esa ciudad, porque eran romanos. Eso lo llevó a que Pablo y Silas fueran azotados y encarcelados en una celda segura y le aseguraron los pies con el cepo, o poniendo en el cepo, es decir, le pusieron unas bolas, ¿no? Ahí amarraban al pie para que no pudiese escapar. En medio de este contexto es donde Pablo y Silas a medianoche empiezan a llorar y empiezan a cantar himnos a Dios. La pregunta que me hacía y se la hago a ustedes: ¿puede uno alabar a Dios en las adversidades de la vida? ¿Puede uno cantar a Dios cuando recibe algún tipo de hostigamiento, cuando recibe algún tipo de persecución? ¿Puede alabar a Dios uno cuando está enfermo por causa del Evangelio? ¿Qué le motivó al apóstol Pablo con Silas a cantar himnos a Dios en medio de esa ofrenda que él estaba recibiendo? ¿Qué le motivó? Debe haber una razón por la cual lo llevó a Pablo y a Silas a cantar himnos a Dios, a alabar a Dios en medio de ese dolor que él recibió por los azotes, en medio de esa aflicción, en medio de esa soledad, en medio de ese encarcelamiento que él recibió. ¿Qué le motivó? Si bien es cierto, el texto leído no nos responde a esta pregunta, ¿no?, la razón por qué Pablo y Silas alabaron a Dios viviendo la gran comisión en este contexto. Pero otros textos nos pueden dar la respuesta. Y vamos a buscar el Salmo 99, 2-3. ¿Sí? Salmo 99, versículo 2-3. Dice así el texto. Salmo 99, 2-3. Dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y un poco el texto que el hermano José nos compartió cuando dice también otro salmo: todo lo que respire alabe a Jehová. Alaben tu nombre, grande y temible es. Él es santo. Una enseñanza que podemos sacar de este salmo es que hay un llamado para todos los santos en alabar a Dios, viviendo la gran comisión. Hay un llamado para los santos en alabar a Dios viviendo la gran comisión. No solamente, hermanos, se alaba a Dios cuando somos bendecidos con la predicación en el templo, con la predicación en los CADES, cuando hay conversiones, decimos gloria a Dios por la conversión de María, de Carmen. No solamente alabamos a Dios cuando recibimos una buena noticia, ¿no? La noticia del hijo que ingresó a la universidad, la noticia de un trabajo con buena remuneración, la noticia de la casa. No solamente se alaba a Dios cuando somos bendecidos, sino también somos llamados a alabar a Dios aún en esos momentos, en esos tiempos de ofrenda,
en esos tiempos difíciles, en esos tiempos que nos toca enfrentar las adversidades por la causa del Evangelio, por vivir la gran comisión. Somos llamados a alabar a Dios en las circunstancias que podemos nosotros encontrarnos. Sean circunstancias de bendición, sean circunstancias adversas, somos llamados a alabar a Dios. Porque el salmista dice: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Como dice también el salmista, todo lo que respire alabe a Jehová. Cuando nos vamos nosotros a la historia, el relato de Jesús y la samaritana, y vamos a encontrar que Jesús va a decirle a la samaritana que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El creyente está llamado a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en medio de las circunstancias que a uno le puede tocar vivir, Otra enseñanza que podemos sacar es que hay razones, hermanos, para los santos en alabar a Dios viviendo la gran comisión. Hay razones. Vemos en la vida de Pablo y Silas, ¿no?, que lo azotaron, que lo encarcelaron. Si bien es cierto, era una razón o un motivo que de repente a nadie nos gustaría estar en esa situación para alabar a Dios. Pero era la situación, era el estado en que estos dos hombres de Dios estaban viviendo. Y para ellos fue una razón para alabar a Dios, sufrir por la causa de Cristo. No sé si el apóstol Pablo se habrá acordado de lo que vivió también el apóstol Pedro cuando empezó a predicar. Y los religiosos, ¿no?, de su pueblo le impedían que predique. Los religiosos de su pueblo lo encarcelaron. Y por ahí salió Gamaliel diciendo: si es de Dios, si estos hombres son de Dios, seguirá. Pero si no son de Dios, si es de los hombres, eso menguará, terminará. Y de alguna manera, para poder atemorizarlo, dice la Escritura que a Pedro lo empezaron también a azotar. Lo empezaron a azotar para intimidarlo. Pero luego de ese azotamiento, de esa intimidad que sufrió, va a decir el texto: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Santiago, en cuanto a la alabanza, va a decir en su epístola, en el versículo 5:3, va a decir que los que están tristes oren, pero los que están alegres canten alabanza. Canten alabanza. ¿Cuándo una persona está alegre? ¿Cuándo una persona está contenta? Una persona está alegre o está contenta cuando recibe una buena noticia. ¿Sí? Una persona muestra su gozo, muestra su alegría, muestra su júbilo, normalmente cuando recibe una noticia, una buena noticia, ¿no? Y es ahí donde uno expresa su alabanza. Santiago nos muestra que cantar alabanzas a Dios era el resultado del estado de gozo, del estado de júbilo
de una persona. ¿Sí? De una persona. Y cuando vemos a Pedro, que él se gozó, entonces vemos que él había entendido que la razón del gozo era por identificarse con el sufrimiento, por identificarse con la causa de Cristo, a pesar que lo habían azotado. Él consideró por encima de ese sufrimiento, consideró el gozo del Señor. Consideró por encima del sufrimiento el gozo del Señor. Pablo y Silas, ellos sufrieron, ellos recibieron esos azotes por la causa del Evangelio. Le predicaron a esa mujer, Lidia, y esta mujer se convirtió con toda su familia. Tuvo victoria sobre ese espíritu satánico, ese espíritu que está poseída sobre esa muchacha. Tuvo victoria. Y para él, eso fue una de las razones, eso fue uno de los motivos para poder expresarle alabanza a Dios. No dice la Escritura qué expresión mostraba en ese cántico, pero creo yo que él estaba, aún por encima de su dolor, él estaba gozoso. Y por eso tuvo motivos por qué alabarle, por qué cantarle al Señor. Nosotros también tenemos muchos motivos, hermanos, y vamos a seguir teniendo muchos motivos por qué alabarle al Señor. Hoy algunos de ustedes les ha expresado. Algunos de ustedes les ha expresado. Pero aún si nos toca vivir esas situaciones adversas, consideremos nuestra alabanza a Dios. Algunos se preguntarán, pastor, ¿cómo puedo yo alabar a Dios si un familiar se muere? Es algo ilógico. ¿Cómo puedo alabar a Dios si tengo un familiar grave? ¿Cómo puedo alabar a Dios si tengo un familiar que está encarcelado? ¿Cómo puedo alabar a Dios si tengo un familiar metido o atrapado en un tipo de vicio? ¿Cómo se puede alabar en esa situación, en esas circunstancias? ¿Cómo? Pedro nos dice que él se sintió digno de padecer por la causa de Cristo. Si un familiar fallece, ¿cuál sería nuestra expresión de alabanza a Dios? ¿Reclamarle? Yo le diría al Señor, Señor, te doy gracias por el tiempo que me permitiste estar con mi madre, que me permitiste estar con mi hermano, que me permitiste estar con mi sobrino. Te doy gracias. Te doy gracias por esos tiempos en que tuve la oportunidad de predicarle la palabra. Señor, te doy gracias porque tú eres quien das la vida y tú la quitas y tú sabes hasta cuándo. Hay motivo cuando entendemos, hermano, quién es Dios.
El salmista va expresando, Dios es grande, es santo. Cuando entendemos quién es Dios, entonces podemos nosotros expresar alabanza en cualquier situación en que nos encontremos. Y muchos hemos expresado, ¿no? Cuando un familiar que ha muerto en Cristo, Señor, gracias porque sé dónde está. Mi papá, mi mamá, mi hermano que te ha conocido. Te doy gracias porque sé que está en tu presencia. Señor, te doy gracias por mi familiar enfermo. Porque sé que tú puedes sanar. Y si no, Señor, sé que tú puedes fortalecerlo para que él, por encima de su enfermedad, pueda seguir adelante. Señor, te doy gracias por aquel vecino que cuando le predico la palabra, Señor, se burla de mí. Porque sé que tú lo amas. Porque sé que tú moriste por él. ¿Motivos por qué? Agradecer a Dios. Una tercera enseñanza. Hay bendición de los santos cuando alaban a Dios viviendo la gran comisión. Hay bendición de los santos cuando alaban a Dios viviendo la gran comisión. El texto dice que hemos leído, y los presos los oían. Imagino, ¿no? ¿Qué habrán estado hablando entre los presos cuando escuchaban a Pablo y a Silas cantar, sabiendo que habían sido azotados duramente? ¿Ustedes se imaginan qué habrán estado hablando esos presos cuando oían que esos que estaban encarcelados, que lo habían azotado y empezaban a cantar coritos? ¿Qué habrán estado hablando? ¿Qué habrán estado hablando? Indudablemente creo yo que ese tiempo de coritos, ese tiempo de cántico habrá tocado en alguno de esos presos su corazón, o la habrá llevado a meditar, a considerar las letras de ese canto. O de repente empezaron ellos también a tararear la canción, a cantarla. Hay un salmo que dice, y le hemos repetido, que ¿dónde habita el Señor también? ¿Se acuerdan el texto? ¿Dónde habita el Señor también? ¿En medio de qué? En medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si el texto lo dice, yo creo que Dios estaba ahí, en medio de Silas y Pablo cuando ellos cantaban esos signos. Y yo creo que ahí, estando Dios, su amor estaba alcanzando a aquellos que estaban oyéndoles cantar. Yo creo que ahí Dios estaba moviéndose. Tocando el corazón, haciéndoles entender, considerando sus vidas. En el texto siguiente va a decir que cuando Silas y Pablo estaban cantando, y se sobrevino de repente un gran terremoto. Y sigue el texto. El poder de Dios manifestándose en medio de la alabanza. El poder de Dios manifestándose en medio de la alabanza. Cuando nosotros vamos a Nehemías, el capítulo 8-10, Nehemías va a decir al pueblo, yo lo voy a leer: no entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, el gozo que viene de Dios nos fortalece ante las adversidades, ante esas situaciones difíciles que nos pueda tocar vivir por causa de la gran comisión. Cuando hay gozo expresado en alabanza, Dios va a fortalecer. Dios se va a manifestar. Vamos a ser bendecidos por el Señor. Él va a estar ahí en medio de nosotros, fortaleciéndonos para continuar. Imagino ahí también la fortaleza de Dios que vino a Pedro para continuar predicando la palabra después que recibió esos azotes. Y de repente también algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia de recibir la fortaleza de Dios cuando le hemos expresado alabanza. De repente cuando hemos cantado a Dios, Dios de repente ha tocado el corazón de alguna persona cercana a nosotros. Hermanos, cuando alabamos a Dios, hay bendición. Bendición para ti, como también bendición para los demás. Vivir la gran comisión es considerar también, hermanos, nuestra alabanza a Dios. Y alabemos a Dios en las circunstancias en que nos pueda tocar vivir, sea circunstancias de bendición, sea circunstancias adversas. Recordemos también que siempre tendremos razones. ¿Por qué? ¿Por qué alabar a Dios? Siempre habrán razones. Y el último, que hay bendición. Hay bendición cuando alabamos al Señor. Una bendición personal como también una bendición para los que están en nuestro entorno. ¿Sí? Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Quizás nos sea difícil entender cómo Pablo y Silas pudieron, Señor, cantar himnos, pudieron alabarte, viviendo la gran comisión en medio de afrenta, en medio de esa adversidad, Señor, en medio de esa situación que por la causa de Cristo, Señor, ellos sufrieron azotes y encarcelamiento. Tu palabra nos enseña que estamos llamados a alabarte, Señor. Alabarte, Señor, por lo que tú eres. Tu palabra nos enseña que habrán razones, Señor, para expresarte alabanza, viviendo la gran comisión. Tu palabra nos enseña, Señor, que hay bendición cuando también expresamos alabanza, viviendo la gran comisión. Señor, haz de nosotros aquellos adoradores que busca usted, Señor. Adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Haz de nosotros cristianos, Señor, que consideren la alabanza, viviendo la gran comisión en las circunstancias que nos encontremos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.